Escupió sobre la tumba de mi esposa y me llamó estafador del gobierno. Mi nombre es Sammy Davis. Durante 23 años observé cómo mi nuera, Melora, robaba mi dinero por discapacidad, se burlaba de mi servicio militar y convencía a mi propio hijo de que yo no valía nada. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Leemos todos vuestros comentarios. En la lectura del testamento de Selena, mi difunta esposa, Melora se inclinó hacia adelante con esa sonrisa venenosa y dijo las palabras que destruyeron su vida. Por fin, ahora obtendremos lo que nos merecemos de este parásito del gobierno que nunca sirvió a nadie más que a sí mismo. Melora no tenía ni idea de que acababa de insultar a un condecorado con la medalla de honor. No tenía idea de que el negocio de 4.1 millones de dólares, por el que estaba babeando, me pertenecía. Y mucho menos que el FBI ya estaba construyendo un caso contra ella. Lo que ocurrió después sorprendió a todos en esa sala, incluso a mi propio hijo. Y ¿sabes qué? Me alegra que hayas encontrado esta historia, porque lo que voy a contarte podría ayudarte a ti o a alguien que amas a evitar la misma pesadilla. Quédate hasta el final y te mostraré cómo una sola frase destruyó el mundo entero de una ladrona. Porque Melora aprendió por las malas que algunos hombres mayores todavía saben defenderse. Las señales se habían estado acumulando durante 8 años. 2 incidentes dejaron absolutamente claro cómo me veía mi propia familia. El primer incidente ocurrió en el cumpleaños de Tommy el pasado marzo. Melora estaba en nuestra cocina, esa que mi esposa Selena eligió baldosa por baldosa, rodeada de sus amigas de la universidad. Entré con mi gorra del VFW, Veterans of Foreign Wars, recién llegado de visitar la tumba de Selena. «Oh, miren», anunció Melora, sin siquiera bajar la voz, «aquí llega nuestro residente caso de asistencia social». Sus amigas se rieron. Una de ellas, una rubia con un bolso de $2000, susurró lo suficientemente alto para que la oyera. Pensé que estaba discapacitado. Trastorno de estrés postraumático, dijo Melora haciendo comillas con los dedos. Recibe $2350 al mes por sentarse a ver televisión. Mientras tanto, nosotras trabajamos de verdad. Dejé mi taza de café sobre la encimera y no dije una palabra. Solo caminé hacia mi habitación, al fondo de la casa, la misma a la que me había mudado después de que Selena murió, porque Melora decía que el dormitorio principal la hacía sentir incómoda. Pero escuché cada palabra que siguió. Sinceramente, continuó Melora, ni siquiera creo que haya servido realmente. ¿Alguna vez han visto sus medallas? Porque yo he buscado por todas partes. El segundo incidente fue peor. Hace 2 meses, durante el barbacoa del Día de los Caídos en el VFW, Melora apareció sin invitación, arrastrando a Tommy con ella. Había más de 150 veteranos y sus familias. Hombres de verdad. Héroes que habían perdido extremidades, amigos, partes de su alma en lugares que la mayoría ni siquiera puede pronunciar. Melora me acorraló junto a la exhibición de banderas. «May, tenemos que hablar de tu situación». ¿Mi situación? Sí, todo este tema de veterano es embarazoso. Señaló a su alrededor. Estas personas creen que eres algún tipo de héroe de guerra, pero hice mi investigación. Apreté el plato de papel entre mis manos. ¿Qué investigación? Llamé al Departamento de Asuntos de Veteranos. Pregunté por tu historial de servicio. ¿Sabes qué me dijeron? Se inclinó, bajando la voz a un susurro venenoso. Clasificado. Todo lo relacionado con tu despliegue está clasificado. ¿Sabes lo que eso suele significar? No respondí. Significa que no hay nada que clasificar. Significa que probablemente solo barrías pisos en alguna base de Alemania mientras los verdaderos soldados peleaban. A nuestro alrededor, las conversaciones seguían. Risas, historias de hermandad. Nadie oyó las palabras de Melora, pero vi como Tommy, mi hijo, se estremecía. Mamá siempre dijo que eras un héroe, susurró Tommy. Tu madre solo protegía sus sentimientos, respondió Melora con desdén. Igual que lo protegió al poner el negocio de camiones a nombre de ambos. Gracias a Dios eso está por cambiar. El negocio familiar, Davis Family Trucking, con 23 camiones y fundado en 1987, el año en que Selena y yo nos casamos. El negocio que Melora creía entender. No tenía idea de que el testamento de Selena guardaba una sorpresa.
No tenía idea de que mi firma era necesaria para cualquier decisión importante. Y mucho menos sabía que esos registros clasificados que tanto buscaba estaban a punto de volverse muy, muy públicos. Pero antes, tuve que soportar 3 horas más de miradas de reojo y susurros venenosos. Melora se aseguró de que todos conocieran su opinión. Al final del evento, podía sentir la duda filtrándose en rostros familiares. Mientras caminaba hacia mi vieja Ford F-150 con más de 200.000 millas, escuché su voz resonar por el estacionamiento. Es realmente triste. Un hombre adulto viviendo de la lástima y de los cheques del gobierno. Alguien debería investigar si está estafando al sistema. Tommy no dijo nada. Mi propio hijo no dijo una palabra mientras su esposa llamaba fraudulento a su padre frente a toda la comunidad de veteranos. Esa noche, me senté en mi remolque detrás del estacionamiento de la empresa, el mismo que Melora llamaba vergonzoso cuando sus amigas preguntaban dónde vivía. Abrí el armario, aparté las viejas camisas de trabajo y saqué una pequeña caja de madera que no tocaba desde hacía 5 años. Dentro había una estrella de bronce, una estrella de plata y algo más, algo que Melora jamás descubrió en su investigación. El teléfono sonó. Código de área de Washington, D.C. Amey, soy Patricia Hayes. Creo que ha llegado el momento. Si seguía callado, lo perdería todo. El daño financiero ya era devastador. Durante 8 años, Melora había vaciado sistemáticamente las cuentas que creía que yo no podía rastrear. Había convencido a Selena, durante su enfermedad final, de firmar poderes notariales solo para ayudar con los trámites del VA. Resultado: $187.000 desaparecidos. Mis cheques por discapacidad se depositaban directamente en una cuenta que Melora controlaba. $2.350 al mes durante 96 meses, otros $225.600. Dinero destinado a ayudarme a sobrellevar lo que los médicos llamaban trauma relacionado con el servicio. Lo que Melora llamaba vivir del cuento. Pero el dinero no era lo peor. El negocio estaba en peligro. Melora le decía a posibles compradores que yo era mentalmente incompetente y planeaba declararme incapaz de tomar decisiones financieras. Incluso había contratado a un abogado, uno de esos con traje de $5.000, especializado en casos de tutela de ancianos. Tu suegro claramente está mal, le escuché decirle a Tommy la semana pasada. Vive en un remolque, habla solo, tiene esos episodios donde se queda mirando al vacío. Lo más compasivo sería asumir sus responsabilidades. Esos episodios eran los momentos en que los recuerdos regresaban. Tormenta del desierto. La misión que me valió las medallas de las que nunca hablé. Momentos en los que veía los rostros de muchachos de 20 años. Chicos que no regresaron a casa. Melora veía debilidad. No entendía que algunos silencios nacen de la fuerza, no de la vergüenza. Lo peor era que mi propio hijo empezaba a creerle. Papá, tal vez ella tenga razón, me dijo Tommy hace 3 días. Quizá necesitas ayuda para manejar las cosas. El negocio, las finanzas, es mucho para alguien de tu edad. ¿Alguien de mi edad? Tenía 67 años, la misma edad que tenía mi padre cuando construyó nuestro primer almacén. La misma edad que muchos hombres que aún dirigían empresas con firmeza. Pero también era un hombre que había guardado silencio sobre su servicio durante 23 años. Y ese silencio estaba a punto de costarme todo. La lectura del testamento de Selena estaba programada para la tarde del viernes, 15 de junio, a las 2 de la tarde, en el despacho de abogados Harrison y Associates. Mesa de conferencias de caoba, sillas de cuero de $3.000 cada una, el tipo de lugar donde las vidas se dividen con precisión legal. Melora llevaba meses planeando ese día. La había visto navegando por sitios web de autos de lujo. Un BMW Serie 7, $85.000. Tenía la página guardada en favoritos. Una vez que resolvamos los asuntos de Amey, le dijo a su hermana en una llamada que escuché por accidente, por fin podremos vivir como personas normales. No más fingir que nos importan las historias de guerra de un viejo. Historias de guerra que jamás había contado. La ironía era aplastante. Melora estaba convencida de que yo escondía pobreza y problemas mentales. La verdad era exactamente la contraria. Davis Family Tracking no era una pequeña empresa que Selena y yo habíamos levantado con las uñas.
Era una compañía multimillonaria. 23 camiones, cada uno valorado en más de $200.000. Contratos a largo plazo con grandes cadenas minoristas. Y propiedades en 3 condados distintos. Pero había algo que Melora no sabía. El testamento de Selena no dejaba todo a Tommy, como ella suponía. Lo dejaba todo a mí, con una sola condición. Si en un plazo de 2 años después de su muerte se me consideraba mentalmente incompetente, el control pasaría de inmediato a Tommy. El plan de Melora tenía perfecto sentido. Declararme incapacitado, dejar que Tommy heredara y luego controlarlo a él. Pero Selena había sido más astuta. Incluyó una cláusula de protección. Cualquier evaluación de mi capacidad requería la aprobación unánime de 3 fideicomisarios. Fideicomisario 1, yo. Fideicomisario 2, Tommy. Fideicomisario 3, alguien de quien Melora nunca había oído hablar, la senadora Patricia Hayes, antes conocida como Teniente Patricia Hayes de la 82ª División Aerotransportada. La misma mujer que me había llamado 3 noches antes. May, he estado siguiendo la situación, me dijo. Mi equipo monitorea cualquier consulta sobre registros clasificados de servicio. Alguien ha estado preguntando por tu despliegue en la tormenta del desierto. Melora, respondí sin dudar. Me lo imaginaba. Escucha, no puedo intervenir en asuntos familiares, pero si esto sale a la luz, si ella insiste, esos archivos tendrán que ser desclasificados. ¿Estás preparado para eso? Guardé silencio un largo momento. 23 años de silencio, Patricia. Tal vez ya sea hora. La ceremonia es este fin de semana, en la conmemoración del Día de los Caídos en el VFW. Si quieres acabar con esto, ese es el lugar para hacerlo. Me aseguraré de que las personas adecuadas estén allí. Ahora, sentado en mi remolque el jueves por la noche, comprendí el costo de seguir callado. No se trataba solo de dinero ni de negocios. Era mi legado, la memoria de Selena, el respeto de los hombres que habían servido conmigo. Melora creía que le estaba robando a un anciano roto. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse al ejército de los Estados Unidos. El teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Verificación completada. Registros desclasificados. Listos cuando tú lo estés. PH. La lectura del testamento de mañana estaba a punto de convertirse en algo muy distinto de lo que Melora esperaba. Viernes por la tarde. Despacho de Harrison y Associates. Caoba, cuero y el aroma penetrante de un perfume caro. Melora entró como si el lugar le perteneciera. Vestido de diseñador, tacones de $400 y esa sonrisa arrogante que usaba cuando creía que estaba ganando. Tommy la seguía, incómodo, pero sin decir una palabra. Yo estaba sentado al otro extremo de la mesa, con jeans viejos y botas de trabajo. El contraste era intencional. El abogado Harrison carraspeó. Hombre distinguido, cabello plateado, probablemente cobraba $800 la hora. Antes de comenzar la lectura formal, entiendo que hay algunas preocupaciones respecto a la capacidad mental del señor Davis para... Así es, interrumpió Melora. Sacó una carpeta manila y la deslizó sobre la mesa. Aquí tengo documentación que demuestra claros signos de deterioro cognitivo, irresponsabilidad financiera e incapacidad para mantener condiciones básicas de vida. Entre los papeles había estados de cuenta del banco, de la cuenta de discapacidad que ella controlaba, fotos de mi remolque y una carta de su médico, un hombre que jamás me había examinado, sugiriendo que necesitaba una evaluación profesional. Además, continuó Melora, el señor Davis ha estado haciendo afirmaciones falsas sobre su servicio militar. Intenté verificar sus registros, pero el Departamento de Asuntos de Veteranos dice que todo está clasificado. Hizo comillas en el aire. Todos sabemos lo que eso significa. Tommy se removió en su asiento. No me miraba a los ojos. ¿Y qué significa, Melora? Pregunté en voz baja. Significa que no hay nada que clasificar. Que has vivido una mentira durante 23 años. Su voz se elevaba, ganando confianza con cada palabra. Significa que mi hijo merece algo mejor que un padre que ha construido toda su identidad sobre un falso heroísmo. Falso heroísmo. Las palabras flotaron en el aire como un golpe físico.
El abogado Harrison se removió incómodo. Señora Davis, esas son acusaciones muy graves. Son hechos, replicó Melora con dureza. Este hombre ha estado defraudando al gobierno, avergonzando a nuestra familia, y ahora cree que puede controlar la herencia de Selena. Es hora de que alguien lo llame por lo que es, un impostor. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué una sola hoja de papel. ¿Qué es eso?, preguntó Melora con desdén. Un número de teléfono, respondí. La línea directa de verificación del Pentágono. ¿Quieres revisar mi historial de servicio? Hagámoslo. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Marqué el número y puse el altavoz. Verificación de personal del Pentágono, le atiende el sargento Martínez. Aquí Amey Davis. Número de servicio 8472936185. Autorizo la divulgación completa de mi expediente clasificado a las personas presentes. Silencio al otro lado. Luego, el sargento habló. Señor, ¿puede confirmar sus fechas de despliegue? Octubre de 1990 a marzo de 1991. 82ª División Aerotransportada. ¿Y la naturaleza de su misión clasificada? Melora se inclinó hacia adelante, su sonrisa comenzando a desvanecerse. Operación Tormenta del Desierto. Reconocimiento clasificado tras las líneas enemigas. 23 de febrero de 1991. Más clics de teclado. Señor Davis, su registro fue desclasificado ayer por solicitud del Senado, dijo el sargento. Su expediente incluye estrella de bronce, estrella de plata y... Espere, señor, ¿está seguro de querer divulgar esta información públicamente? Estoy seguro. Medalla de honor, otorgada por el rescate en solitario de 12 soldados aliados capturados bajo intenso fuego enemigo, resultando la destrucción de una base enemiga y la extracción exitosa de todo el personal. La sala quedó en completo silencio. El rostro de Melora se volvió blanco como el papel. Eso es imposible. Señora, continuó el sargento, las acciones del señor Davis salvaron 12 vidas a riesgo extremo. La misión fue clasificada durante 23 años por motivos de inteligencia. Desde ayer, esas restricciones han sido levantadas. Colgué el teléfono. Melora me miraba como si acabara de ver un fantasma. Pero tú vives en un remolque, manejas esa vieja camioneta, recibes cheques de discapacidad. El remolque me mantiene cerca del negocio, dije con calma. La camioneta tiene buen rendimiento. Y la discapacidad no es por pobreza, Melora. Es por la metralla en mi columna y por las pesadillas que vienen de ver morir a buenos hombres. Por primera vez, Tommy habló. Papá, ¿por qué nunca me lo contaste? Tu madre lo sabía. Me pidió que lo mantuviera en silencio. Dijo que no se casó con un héroe, sino con un hombre. Que las medallas eran solo metal comparadas con la persona que yo era cada día después de eso. Melora negaba con la cabeza, temblando. No, esto no cambia nada. Sigue sin estar capacitado para dirigir un negocio, viviendo como vives, actuando como actúas. ¿La forma en que actúo? Repetí con calma. Saqué otro documento de mi carpeta. Ingresos anuales de Davis Family Tracking, 4,1 millones de dólares. Valor neto aproximado, 6,8 millones, incluyendo las propiedades inmobiliarias. La boca de Melora se abrió de par en par. Yo soy propietario del 60% de las acciones con control mayoritario. Tu esposo posee el 40%. Selena le dejó su 20%, pero a mí me dejó su 60% más todos sus bienes personales. El testamento que estás tan ansiosa por escuchar, dije mirando al abogado. El abogado Harrison asintió lentamente. El señor Davis tiene razón. La fallecida dejó muy claro que... Pero el poder notarial que yo tenía, intentó interrumpir Melora. Fue revocado, le corté, 3 días antes de que Selena muriera, cuando descubrió el dinero desaparecido. El bolso de diseñador de Melora se deslizó de su regazo y cayó al suelo. ¿Dinero desaparecido? $187.000, respondí. Transferencias no autorizadas de cuentas que pensabas que yo no podía rastrear. Selena llevaba mejores registros de lo que tú imaginabas. Tommy la miraba con incredulidad.
Melora, ¿de qué está hablando? Yo solo estaba ayudando con sus finanzas. Él no es capaz de... Soy perfectamente capaz, la interrumpí. Capaz de documentar cada transacción fraudulenta. Capaz de contactar con la unidad de delitos financieros del FBI. Y capaz de hacer que te arresten. Melora se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás. No puedes probar nada. Por primera vez en meses, sonreí. Melora, pasé 6 meses tras las líneas enemigas recolectando inteligencia. ¿De verdad crees que no puedo probar que robaste dinero de un veterano discapacitado? La sala quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Melora. Esto no ha terminado, susurró. En realidad, respondí, sí ha terminado. La lectura del testamento concluyó con Melora saliendo furiosa y Tommy sentado en silencio, atónito. Pero para mí, aquello no era el final, sino el comienzo. Durante los 3 días siguientes, realicé llamadas muy específicas y preparé cada detalle con cuidado. Melora pensaba que había investigado sobre mí. Era hora de mostrarle lo que una verdadera investigación parecía. El lunes por la mañana fui al salón del VFW. No era la típica rutina de café y quejas de los veteranos. Esta vez era asunto serio. Comandante Wilson, dije al presidente del salón, un veterano de Vietnam de cabello plateado y manos firmes, necesito pedirle un favor. ¿Qué tienes en mente, Amey? Le expliqué la situación, las acusaciones, el conflicto familiar y la ceremonia del Día de los Caídos que se acercaba. Alguien ha estado diciendo que no soy quien digo ser. El rostro del comandante se endureció. Eso es grave, Amey. Falsas acusaciones sobre el servicio militar, eso es algo que no se toma a la ligera. Lo sé, respondí. Por eso creo que ha llegado el momento de poner las cosas en claro. Él me observó en silencio durante unos segundos. Has estado callado sobre tu servicio por años. ¿Qué cambió? El honor de mi familia, dije sin titubear. La memoria de mi esposa. Hay cosas por las que vale la pena luchar 2 veces. El martes conduje hasta el patio de camiones. Mi oficina estaba dentro de un remolque doble, nada lujoso, pero funcional. Había administrado la empresa desde allí durante 15 años, desde que Selena enfermó y necesitaba que estuviera cerca. Mi secretaria, Janet, llevaba días recibiendo llamadas extrañas. Señor Davis, esa mujer volvió a llamar, dijo con voz tensa. Su nuera. Preguntó por el estado financiero de la empresa, que si usted estaba tomando decisiones erráticas. ¿Y qué le dijiste? Lo mismo que ayer, la información de la empresa es confidencial. Saqué un sobre Manila. Dentro había documentos que llevaba meses preparando, registros financieros, pólizas de seguro y algo más que Melora desconocía. Janet, necesito que hagas copias de todo esto y llames a la oficina de la senadora Hayes. Diles que estamos listos. Los ojos de Janet se abrieron de par en par. ¿La senadora Hayes? ¿La mismísima? Servimos juntos hace mucho tiempo, respondí simplemente. El miércoles llegaron visitantes inesperados. 2 hombres de traje oscuro, credenciales a la vista. Señor Davis, somos del FBI. Estamos dando seguimiento a una denuncia por irregularidades financieras. Los invité a pasar a mi oficina y les ofrecí café. Conversamos durante 2 horas. Eran minuciosos, profesionales, y se mostraron muy interesados en la documentación que yo había estado reuniendo silenciosamente durante 8 meses. Señor Davis, dijo uno de ellos, esto parece un caso claro de abuso financiero contra un adulto mayor. La evidencia es contundente. ¿Qué pasará ahora? Pregunté. Necesitaremos interrogar a la sospechosa y acceder a todas las cuentas relevantes. Por supuesto. Cuando se fueron, hice una última llamada. Patricia, soy Amey. Me preguntaba cuándo llamarías, respondió ella. Mi equipo dice que ha habido un aumento de interés en tu expediente de servicio. Alguien está forzando mi mano. Escuché que también hay una investigación por fraude financiero, entre otras cosas. Patricia, estuve pensando en lo que dijiste sobre la ceremonia del fin de semana, la conmemoración del Día de los Caídos. ¿Qué hay con eso? Me preguntaba si habría lugar para un orador más. La senadora guardó silencio unos segundos.
Amey, ¿estás seguro? Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Tu privacidad, tu vida tranquila. Mi vida tranquila terminó el día en que alguien me llamó fraude frente a mi comunidad. Está bien entonces, respondió finalmente. Haré algunas llamadas. Esto será interesante. El jueves por la mañana, Melora apareció en el patio de camiones sin avisar. Llegó conduciendo su BMW, estacionó junto a mi oficina y entró sin tocar la puerta. Necesitamos hablar, dijo, con los ojos ardiendo de ira. ¿Hablar de qué? Pregunté, recostándome en la silla. De tu pequeño espectáculo en la oficina del abogado. ¿Crees que unas llamadas y unos papeles pueden asustarme? ¿Deberían? Le respondí con calma. He estado haciendo mi propia investigación, Amey. Investigación real. Conozco gente. Gente importante. Personas que pueden hacer que los problemas desaparezcan. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté. Del tipo en que hombres viejos hacen acusaciones que no pueden probar. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una tarjeta. División de Delitos Financieros del FBI. Curioso, Melora, parecieron muy interesados en tu investigación. Su rostro se puso pálido. Llamaste al FBI. No fue necesario. Resulta que cuando robas a un veterano discapacitado, ellos lo notan tarde o temprano. Melora se aferró al borde del escritorio. No puedes probar que robé nada. Los registros bancarios dicen lo contrario. Las cámaras de seguridad de la sucursal donde falsificaste firmas dicen lo contrario. El investigador del BA que lleva 6 meses reuniendo pruebas también dice lo contrario. Melora retrocedió hacia la puerta. Esto no ha terminado. En realidad, sí lo ha hecho. Nos vemos el sábado en la ceremonia. Debería resultarte educativo. Cuando se fue, hice una última llamada. Comandante Wilson, soy Amey. Sobre la ceremonia del sábado, creo que vamos a necesitar más asientos. Fin de semana del Día de los Caídos. El salón del VFW estaba decorado con banderas y flores. 150 veteranos, familiares y miembros de la comunidad llenaban cada asiento. En la esquina trasera, una cadena local de televisión había instalado sus cámaras. Alguien les había dicho que se planeaba algo especial. Me senté en la primera fila, vistiendo mi uniforme de gala por primera vez en 20 años. Aún me quedaba bien, aunque el tejido olía a naftalina y recuerdos. Melora llegó junto a Tommy, observando la multitud como si buscara aliados. Había elegido su atuendo con cuidado, un vestido negro sobrio, un prendedor con la bandera estadounidense. La actuación perfecta de la nuera afligida. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. El comandante Wilson subió al podio. Damas y caballeros, hoy nos reunimos para honrar a quienes sirvieron, a quienes sacrificaron y a quienes continúan sirviendo a nuestras comunidades. Una apertura estándar. Aplausos educados. Este año tenemos una invitada especial. Muchos de ustedes la conocen por su trabajo en televisión y en el Comité de Servicios Armados del Senado. Por favor, den la bienvenida a la senadora Patricia Hayes. El público se removió. Patricia Hayes era alguien importante, exoficial del ejército, estrella política en ascenso, conocida por su trabajo en temas de veteranos. ¿Qué hacía en el salón del VFW de nuestro pequeño pueblo? La senadora Hayes se acercó al podio con porte militar, uniforme impecable, paso seguro, esa presencia que pide atención sin decir una palabra. Gracias, comandante. Es un honor estar aquí, pero debo confesar que he venido por razones personales. Hizo una pausa, mirándome directamente. Vine a hablarles de un hombre con el que serví hace 23 años. Un hombre que salvó mi vida y la de otros 11 soldados. El salón quedó completamente en silencio. Su nombre es Sargento de Estado Mayor Amey Davis, y hasta ayer sus acciones estaban clasificadas. Sentí todas las miradas girar hacia mí. Escuché a varias personas susurrar mi nombre. Melora estaba congelada en su asiento. Aquella sonrisa confiada había desaparecido por fin. 23 de febrero de 1991, continuó la senadora Hayes. 12 de nosotros fuimos capturados durante una misión de reconocimiento tras las líneas enemigas.
Nos retenían en un complejo fortificado y estaba programada nuestra ejecución al amanecer. La cadena local ya tenía las cámaras grabando. El sargento Davis no formaba parte de nuestra unidad. Se suponía que estaba a 50 millas de allí, pero cuando se interceptó nuestra señal de socorro, se ofreció voluntariamente para lo que todos sabían que era una misión suicida. Me temblaban las manos. No hablaba de esto desde hacía 2 décadas. Llegó solo. Sin apoyo, sin cobertura aérea. Un solo soldado contra toda una instalación enemiga. La voz de Patricia subía de tono, llenando cada rincón del salón. Neutralizó a 37 combatientes enemigos, destruyó sus comunicaciones y cargó personalmente a 3 soldados heridos hasta ponerlos a salvo mientras recibía fuego intenso. Alguien en el público soltó un jadeo. Por esta acción, al sargento de Estado Mayor Amey Davis se le concedió la Medalla de Honor del Congreso, la condecoración militar más alta de los Estados Unidos. Los aplausos comenzaron tímidos y crecieron como trueno. La gente se puso en pie, vitoreando, mirándome con asombro e incredulidad. Pero yo miraba a Melora, había pasado del pálido al verde. Me observaba como si fuera un desconocido, como si todo lo que creía del mundo se hubiera derrumbado. Tommy le apretó la mano. ¿Tú sabías esto? Le préguinteau. Ella negó con la cabeza, sin voz. La senadora Hayes no había terminado. Pero esto no es lo más extraordinario. Durante 23 años, el sargento Davis, ahora sargento mayor retirado, jamás mencionó su medalla de honor, nunca la usó para beneficio personal, nunca exigió el respeto que sus acciones merecen. Se giró hacia mí por completo. Hasta esta semana, cuando alguien cercano a su familia lo acusó de usurpación de honores. El ánimo del público cambió. Murmullos de indignación recorrieron la sala. Alguien insinuó que este héroe, este hombre que lo arriesgó todo para salvar vidas estadounidenses, era un fraude. Que su historial de servicio era falso. Que sus beneficios por discapacidad eran inmerecidos. Melora se hacía pequeña en la silla. Señoras y señores, he venido hoy para poner las cosas en su sitio y para pedir al sargento Davis que me acompañe en el podio. Los aplausos fueron ensordecedores, manos me empujaban hacia adelante, voces llamaban mi nombre. Caminé al frente con las piernas temblorosas. Patricia me tendió el micrófono. Mi voz se quebró, respiré y empecé de nuevo. Nunca quise esta atención. Mi esposa, Selena, sabía de la medalla. Me pidió que lo mantuviera en silencio. Dijo que no se casó con un héroe, se casó con un hombre. El salón estaba completamente callado. Pero a veces hay que hablar. Cuando alguien ataca tu honor, el honor de tu familia, el honor de tu comunidad, a veces hay que responder. Miré directamente a Melora. Hace unos días, alguien me llamó falso veterano. Dijo que estafaba al gobierno. Dijo que vivía una mentira. Hice una pausa. Esa persona estaba equivocada. Melora se puso de pie de golpe. Creo que deberíamos irnos, susurró a Tommy. Pero Tommy no se movía, me miraba con lágrimas en los ojos. Papá, lo siento tanto. Debí defenderte. Debí creer en ti. Sí creíste en mí, hijo. Solo lo olvidaste por un tiempo. Melora ya iba hacia la puerta, pero la voz del comandante Wilson la detuvo. Señora, antes de que se marche, creo que todos aquí querrían saber quién hizo esas acusaciones contra nuestro receptor de la medalla de honor. 150 veteranos y sus familias se giraron para mirarla. Toda la sala enfocada en la mujer que había llamado fraude a su invitado de honor. Su rostro ardía. Yo estaba mal informada. Commetí un error. ¿Qué clase de error? Gritó alguien. Del tipo que consiste en robarle dinero a un veterano discapacitado, dije en voz baja. Pero el micrófono llevó mis palabras a cada esquina del salón. Se oyeron jadeos, voces airadas, gente poniéndose en pie. Esa es una acusación grave, dijo el comandante Wilson. Saqué una carpeta Manila. Investigación del FBI por delitos financieros, abierta hace 3 días. $187,000 robados a lo largo de 8 años. Melora empujaba entre la gente, desesperada por llegar a la salida, pero el equipo de noticias local la esperaba en la puerta. Señora,
¿Puede comentar las acusaciones de abuso financiero a un adulto mayor contra un receptor de la medalla de honor? Ella los apartó de un empujón y prácticamente corrió hacia su coche. Tommy se quedó. Subió al podio y me quitó el micrófono con delicadeza. Quiero que todos sepan, dijo, con la voz quebrada, que mi padre es el mejor hombre que he conocido. Y me avergüenza haber permitido que alguien me convenciera de lo contrario. Los aplausos duraron 5 minutos completos. Cuando por fin cesaron, Patricia se inclinó y me susurró al oído. ¿Cómo se siente recuperar tu honor? Miré al mar de rostros, hombres y mujeres que habían servido, que entendían el sacrificio, que sabían lo que es pelear por algo más grande que uno mismo. Se siente como volver a casa. La ceremonia debía terminar con pastel y café. En cambio, se convirtió en un evento mediático que lo cambiaría todo. Tras el discurso de Patricia y mis breves palabras, la gente me rodeó como si fuera una celebridad. Apretones de manos, agradecimientos, preguntas sobre una misión de la que nunca había hablado. Era abrumador y, a la vez, profundamente aleccionador. Pero los verdaderos fuegos artificiales empezaron cuando Tommy volvió a acercarse al micrófono. Antes de concluir, dijo, creo que mi padre tiene algo más que compartir. Lo miré, confundido. No habíamos planeado nada. Tommy sonrió, la primera sonrisa genuina que le veía en meses. Papá, cuéntales lo del negocio. ¿El negocio? Davis Family Tracking. Diles lo que construiste. Tomé de nuevo el micrófono, aún sin saber a dónde iba con esto. Bueno, Selena y yo empezamos la empresa en 1987. Al principio era algo pequeño, un solo camión, la mayoría entregas locales. ¿Y ahora, cuán grande es? Me animó Tommy. 23 camiones, con contratos de larga distancia por todo el sureste. Empleamos a 47 personas de tiempo completo, dije finalmente. Se escucharon murmullos de aprobación en la multitud. Papá, dijo Tommy, ahora con voz más fuerte, diles cuánto vale la empresa. Vacilé. Sentía que eso era información demasiado personal. Vamos, adelante, insistió. Todos deberían saber qué clase de líder empresarial eres en realidad. El valor actual ronda los $4.1 millones en equipos y contratos, con propiedades que elevan el total a unos 6-8 millones. La sala volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era diferente. Era el silencio de quienes estaban recalculando todo lo que creían saber. La senadora Patricia Hayes regresó al micrófono. Damas y caballeros, lo que están presenciando aquí es exactamente la razón por la que el historial de servicio del sargento Davis permaneció clasificado tanto tiempo. Los héroes no hacen alarde. Simplemente siguen sirviendo. Fue entonces cuando los agentes del FBI entraron al salón. 2 hombres con trajes oscuros, placas visibles, abriéndose paso entre la multitud. Los mismos que me habían entrevistado días antes. Disculpen, dijo el agente principal, estamos buscando a la señora Melora Moore Davis. El comandante Wilson señaló hacia el estacionamiento. Se fue hace unos minutos. La alcanzaremos, respondió el agente. Señor Davis, queríamos actualizarle sobre la investigación. Ahora, cada persona en la sala escuchaba con atención. La evidencia financiera que usted proporcionó ha sido verificada, continuó el agente. Hemos documentado un robo sistemático de múltiples cuentas a lo largo de 8 años, fraude electrónico, robo de identidad y abuso financiero a un adulto mayor. Se presentarán cargos federales el lunes por la mañana. El público comenzó a murmurar, indignado. Hay más, añadió el segundo agente. La señora Davis había estado en contacto con varios grupos en línea dedicados a exponer a lo que ellos llaman falsos veteranos. Les proporcionó su información personal, dirección, datos financieros, todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué clase de grupos? Pregunté. Del tipo que, a veces, deciden tomar la justicia por su mano. Recomendamos aumentar las medidas de seguridad. Tommy dio un paso al frente. ¿Qué significa eso? Significa que su padre podría estar en peligro. La señora Davis ha estado diciendo que es un fraude, que roba dinero del gobierno. Cuando se sepa la verdad sobre su historial de servicio, Patricia ya estaba marcando en su teléfono.
Estoy llamando a la policía del Capitolio, dijo. Ellos coordinarán con las autoridades locales. El agente del FBI asintió. Buena idea, senadora Hayes. También queremos hablar sobre protocolos de protección de testigos federales. ¿Protección de testigos? Repetí incrédulo. Señor Davis, usted es ahora testigo clave en un caso importante de delitos financieros. Su seguridad es una prioridad. Las cámaras de televisión captaban cada palabra. Aquella ceremonia local del Día de los Caídos se había convertido en una noticia nacional. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vi las noticias. Destruiste mi vida. Esto no ha terminado. Mostré el mensaje a los agentes. Tenemos que movernos rápido, dijo el agente principal. Se giró hacia el público. Damas y caballeros, por razones de seguridad, necesitamos que todos permanezcan aquí durante la próxima hora mientras aseguramos la zona. El comandante Wilson tomó el control. Lo oyeron. Nadie sale hasta que se nos dé el visto bueno. La siguiente hora fue surrealista. Agentes del FBI coordinando con la policía local, equipos de noticias apostados fuera, mi teléfono sonando sin parar. Reporteros querían declaraciones, imágenes, detalles. Patricia permaneció a mi lado. Amy, necesito preguntarte algo importante. ¿Qué cosa? ¿Estás preparado para lo que viene? Esta historia será nacional. Medalla de honor, fraude financiero, traición familiar, tiene todo lo que los medios aman. Pensé en ello un instante. 23 años de privacidad, borrados en una sola tarde. Estoy cansado de esconderme, Patricia. Si esto ayuda a otros veteranos que están siendo abusados por sus familias, entonces vale la pena. Buena respuesta, dijo ella con una sonrisa aprobatoria. Tommy se acercó con el ceño fruncido. Papá, encontré algo en el coche de Melora antes de que llegara el FBI. Me entregó una carpeta manila. Dentro había correos impresos, extractos bancarios y fotografías mías tomadas sin que yo lo supiera. Al final, una lista escrita a mano titulada Pruebas de fraude. La lista decía: vive en un remolque. Indicio de pobreza, sin pensión militar. Conduce camioneta vieja. No puede pagar un vehículo nuevo. Recibe discapacidad. Admite problemas mentales. No hay medallas visibles. Probablemente falsas. Registros clasificados. Nada que clasificar. Tommy levantó la vista. Estaba construyendo un caso contra ti, papá. Planeaba que te declararan mentalmente incompetente. Pasé las páginas, capturas de pantalla de grupos en redes sociales, mensajes a periodistas, registros de llamadas a líneas de denuncias del VA. Papá, añadió con voz temblorosa, no solo te estaba robando dinero. Estaba intentando destruir tu reputación por completo. Uno de los agentes del FBI escuchó. Señor Davis, esto cambia las cosas. Esto demuestra premeditación y conspiración. Estamos ante cargos mucho más graves. Patricia apoyó su mano en mi hombro. Amy, tienes que entender algo. Melora no solo te atacó a ti. Atacó la integridad misma de la medalla de honor. Eso ya no es un asunto familiar. Es un problema de seguridad nacional. ¿Seguridad nacional? Pregunté. Piénsalo, dijo. Si la gente empieza a creer que los receptores de la medalla de honor son fraudes, se socava la confianza pública en las condecoraciones militares. Se vuelve más difícil que los verdaderos héroes reciban el reconocimiento que merecen. Las implicaciones me dejaron sin palabras. El comandante Wilson se acercó con una actualización. Amy, acabo de hablar con el comandante estatal de la Legión Americana. Quieren emitir una declaración oficial en tu apoyo. El cuartel nacional del VFW también está preparando un comunicado de prensa. Esto ya supera a nuestro pequeño salón local. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de un número conocido. Hola, señor Davis. Le habla Canal 7 Noticias. Entendemos que es usted un receptor de la medalla de honor recientemente acusado de usurpación de honores por un familiar. ¿Estaría dispuesto a conceder una entrevista? Antes de que pudiera responder,
Patricia tomó el teléfono. Habla la senadora Patricia Hayes. El señor Davis hará una declaración formal por los canales oficiales. Cualquier solicitud de entrevista deberá pasar por mi oficina. Colgó y me miró con seriedad. May, debemos controlar la narrativa. La historia equivocada podría ponerte en más peligro. El radio del FBI crepitó. Zona asegurada. El sujeto ha sido localizado y está bajo custodia. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. ¿Melora?, preguntó Tommy. Detenida a 3 millas de aquí, respondió el agente. Tenía en su vehículo más pruebas del esquema de fraude, dinero en efectivo, documentos falsificados y varios teléfonos desechables. Tommy se dejó caer pesadamente en una silla cercana. No puedo creer que estuve casado con alguien así. No podía saberlo, hijo, le dije. Te engañó a todos. Pero incluso mientras lo decía, sabía que la verdad era más compleja. Hubo señales, banderas rojas que elegí ignorar, creyendo que mantener la paz era más importante que defenderme. El agente del FBI se acercó con las últimas indicaciones. Señor Davis, necesitaremos que se presente el lunes por la mañana para una declaración formal y acceso a todos sus registros financieros de los últimos 10 años. Por supuesto. Una cosa más, añadió. La atención mediática será intensa. ¿Está preparado para eso? Miré alrededor del salón del VFW. Vi los rostros de hombres y mujeres que entendían lo que significaba sacrificarlo todo. Vi a Tommy, que por primera vez en años veía realmente a su padre. Y a Patricia, que había viajado cientos de kilómetros para restaurar mi honor. Pasé 23 años escondiendo quién soy en realidad, dije en voz alta. Tal vez ha llegado el momento de que el mundo lo sepa. Lunes por la mañana. Oficina del FBI. Luces fluorescentes y ese café de gobierno que sabe como si lo hubieran dejado hirviendo desde 1987. Estaba sentado frente al agente Sullivan, el investigador principal, con una pila de documentos entre nosotros. Esa montaña de papeles representaba 8 años de robo sistemático. Señor Davis, antes de comenzar con el testimonio formal, quiero que entienda la magnitud de lo que hemos descubierto, dijo el agente, abriendo una carpeta gruesa. Había registros bancarios, transferencias electrónicas, firmas falsificadas, imágenes de cámaras de seguridad. El robo financiero totaliza $187.432. Pero eso es solo el comienzo. Deslizó una fotografía por la mesa. Melora, de pie en un mostrador bancario, perfectamente visible en el vídeo de seguridad. 15 de noviembre de 2022. Retiró $15.000 de su cuenta de discapacidad del BA usando un poder notarial falsificado. Otra foto. 8 de enero de 2023. Retiró $22.000 de su cuenta de ahorros empresarial. Las pruebas seguían y seguían. Docenas de transacciones, siempre por montos calculados, nunca lo bastante grandes como para activar las alertas automáticas de fraude. Era inteligente, dijo el agente Sullivan. Muy profesional. No fue desesperación ni adicción. Fue abuso financiero premeditado a largo plazo. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. Cargos federales, fraude electrónico, robo de identidad, abuso financiero contra un adulto mayor y conspiración para cometer fraude. Está mirando entre 15 y 20 años de prisión federal. El número me golpeó como un puñetazo en el pecho. 20 años, señor Davis. Ella no solo robó dinero. Intentó destruir la reputación de un receptor de la Medalla de Honor. Contactó con varios medios de comunicación con información falsa. Presentó reportes fraudulentos ante el BA. Lo que hizo se conoce como asesinato de reputación. El agente sacó otra carpeta. Y además está esto. Dentro había capturas de pantalla impresas de redes sociales, foros dedicados a exponer a falsos veteranos, publicaciones que Melora había hecho usando cuentas falsas. Pasó meses construyendo un caso en tu contra, continuó, fotos de tu remolque, de tu camioneta, de tus cheques de discapacidad. Estaba preparando una campaña pública para acusarte de robo de honor. Leí algunos de los mensajes. El lenguaje era brutal. Exigían justicia contra los veteranos que robaban beneficios de los verdaderos héroes.
Algunos de estos grupos, dijo Sullivan, han estado vinculados a campañas de acoso, amenazas de muerte, daños a la propiedad, hostigamiento laboral. En esencia, estaba poniéndote un blanco en la espalda. Me temblaban las manos. No tenía idea, susurré. La buena noticia, dijo él, es que los fiscales federales se toman muy en serio los delitos contra veteranos, especialmente contra quienes tienen la medalla de honor. La oficina del fiscal de los Estados Unidos quiere hacer de este caso una prioridad nacional. ¿Qué necesitan de mí? Su testimonio, sus registros financieros y su autorización para hacer el caso público. ¿Público? Señor Davis, este caso podría proteger a otros veteranos. El abuso financiero contra adultos mayores es una epidemia en las familias militares. Su historia puede evitar que se repitan crímenes como este. Pensé en Selena, en la promesa que le había hecho de mantenerme alejado de los reflectores. Mi esposa me pidió mantener un perfil bajo, dije en voz baja. ¿Y qué cree que querría que hiciera ahora?, preguntó el agente. La respuesta me llegó de inmediato. Querría que protegiera a otros de pasar por lo que nosotros vivimos. El agente Sullivan sonrió. Eso esperaba escuchar. Pasamos 3 horas revisando cada prueba. Cada firma falsificada, cada transferencia no autorizada, cada mentira que Melora había dicho para acceder a mis cuentas. Al mediodía, los cargos formales estaban presentados. El papeleo terminado. Al salir del edificio del FBI sentí algo que no había experimentado en años. La justicia no solo venía en camino, ya había llegado. Mi teléfono sonó. Era Tommy. Papá, acabo de ver las noticias. Cargos federales. De 15 a 20 años. Silencio al otro lado. Luego, una sola palabra. Bien. Tommy, sé que esto es duro. Ella era tu esposa. Era una fraude, papá. Igual que lo que te acusó de ser. Su voz sonaba más firme. Presenté la demanda de divorcio esta mañana. Y quiero que sepas algo. ¿Qué cosa? Voy a volver a casa. A la casa principal. Donde pertenezco. No tienes que hacerlo, hijo. Sí, debo hacerlo. Permití que mi esposa faltara el respeto a mi padre. Le permití robarte. Le permití hacerme creer que tú eras algo que no eras. Tengo mucho que enmendar. Esa tarde conduje hasta el patio de camiones. Mis empleados ya habían visto las noticias. Cuando entré a la oficina, los 47 estaban esperándome. Aplaudieron. Janet, mi secretaria, tenía lágrimas en los ojos. Señor Davis, siempre supimos que usted era especial. Solo que no sabíamos cuánto. Todos ustedes son especiales, respondí. Esta empresa existe gracias a su trabajo. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Mike, uno de mis conductores veteranos. Ahora volvemos al trabajo, dije sonriendo. Tenemos camiones que mover, clientes que atender y familias que mantener. Pero sabía que todo había cambiado. La vida tranquila había terminado. El secreto había salido a la luz. Esa noche, me llamó la senadora Patricia Hayes. ¿Cómo lo estás llevando, Amey? Todavía procesándolo todo. La Casa Blanca llamó a mi oficina hoy, dijo. Quieren invitarte a una ceremonia para reconocer a los veteranos que han enfrentado abuso financiero. ¿La Casa Blanca? Ya no eres solo una víctima, Amey. Eres un símbolo. Prueba de que los héroes adoptan muchas formas, y de que la justicia vale la pena. Miré por la ventana de mi remolque. La misma vista que había tenido durante 8 años, pero todo se veía distinto ahora. Patricia, tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo puedo asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a otro veterano? Sigue contando tu historia, Amey. Sigue luchando. Entonces eso haré. La historia explotó en los medios nacionales más rápido de lo que podía imaginar. El martes por la mañana desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. CNN quería una entrevista. Fox News enviaba un equipo. The Washington Post había asignado a su corresponsal militar para cubrir el caso. Pero la llamada más importante vino de alguien a quien nunca había escuchado. Señor Davis, habla Margaret Chen, de la Veterans Legal Aid Society.
Represento a veteranos mayores que han sido víctimas de abuso financiero por parte de familiares. ¿Cómo puedo ayudarle? Señora Chen, ¿qué ha pasado? Su caso ha desencadenado algo sin precedentes. Desde que la noticia se difundió ayer, hemos recibido más de 200 llamadas de veteranos denunciando abusos similares. ¿200 en un solo día? Sí. Tenemos casos de hijos que roban beneficios de discapacidad, nueras que liquidan pensiones militares, nietos que acceden a cuentas del VA sin permiso. Su historia les ha dado el valor de hablar. El peso de la responsabilidad cayó sobre mis hombros. ¿Qué necesitan de mí? ¿Consideraría testificar ante el Congreso? El Comité de Asuntos de Veteranos de la Cámara quiere celebrar audiencias sobre el abuso financiero en familias militares. ¿El Congreso? Selena no lo habría creído jamás. Haré lo que sea para ayudar a otros veteranos. Para el miércoles, las consecuencias legales para Melora seguían aumentando. El fiscal local presentó cargos estatales adicionales: robo de identidad, abuso financiero y falsificación de documentos. La fianza de Melora había sido fijada en $500,000. Esa noche, Tommy vino a mi remolque con novedades. Papá, llamó el abogado de ella. Quieren negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Restitución total, 10 años de prisión federal y prohibición permanente de manejar dinero ajeno. ¿Qué crees que debería hacer? Le pregunté. Tommy se quedó en silencio unos segundos. Creo que deberías preguntarte qué querría mamá. Selena. Siempre Selena. Ella querría justicia, pero también misericordia. El fiscal dice que con el acuerdo recibirías tu dinero antes. Sin un juicio, evitarías meses de exposición mediática. Lo pensé. Un juicio sería público, desordenado, doloroso para todos. Pero también enviaría un mensaje. Tommy, ¿cuántas familias estarán pasando por lo mismo ahora mismo? No lo sé. ¿Por qué? Porque quizás necesitan ver que hay consecuencias reales. El jueves llegó una noticia que no esperaba. La sede nacional del VFW anunció la creación del Fondo de Protección para Veteranos William Davis, un programa de asistencia legal destinado a veteranos mayores víctimas de abuso financiero. El comandante Wilson me llamó con los detalles. May, quieren recaudar $2 millones el primer año. Brindarán servicios legales, asesoramiento financiero y ayuda de emergencia para las víctimas. Eso es increíble, respondí. Y hay más, continuó. La Legión Americana está creando un programa similar. Entre ambos estiman poder ayudar a más de 5.000 veteranos en su primer año. 5.000 personas que quizá evitarían vivir lo que yo había pasado. La atención mediática no hacía más que crecer. Para el viernes, ya me habían entrevistado 3 cadenas nacionales, 2 periódicos y un equipo documental del History Channel. Pero el momento más significativo llegó el sábado por la mañana. Un golpe en la puerta de mi remolque. Al abrir, vi a una joven en uniforme del ejército. Sargento de primera clase María Rodríguez, señor. Conduje 8 horas para conocerlo. ¿En qué puedo ayudarte, sargento? Mi abuela tiene 82 años. Fue enfermera del ejército durante la Guerra de Corea. En los últimos 3 años, su hijo, mi tío, le ha estado robando su pensión. Vi su historia en las noticias. Me entregó una carpeta con documentos, extractos bancarios, firmas falsificadas, retiros no autorizados. No sabía qué hacer, pero al ver por lo que usted pasó, cómo luchó, entendí que yo también debía actuar. La invité a pasar, preparé café y pasamos 2 horas revisando el caso de su abuela. Sargento Rodríguez, le dije, debe llamar al FBI. Esto es abuso financiero federal, igual que lo mío. ¿Me ayudará? Haré todo lo que pueda. Para el domingo, las consecuencias para Melora habían ido mucho más lejos de lo que ella jamás pudo imaginar. El IRS había abierto una investigación por ingresos no declarados. El Colegio de Abogados del Estado revisaba la conducta del abogado que la ayudó a falsificar documentos. Y 3 familias más se presentaron, afirmando que ella les había aconsejado sobre cómo manejar a parientes ancianos difíciles. Ese fin de semana, Tommy se mudó de nuevo a la casa principal. A sus 40 años, estaba empezando de cero, decidido a reconstruir nuestra relación. Papá,
necesito preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Cómo puedo asegurarme de que nadie vuelva a manipularme así? Pensé en su pregunta, en la confianza, la familia y la delgada línea entre lealtad y complicidad. Hijo, tu madre solía decir que el amor sin límites no es amor. Es solo miedo disfrazado de cariño. ¿Qué quieres decir? Que Melora contaba con tu miedo a enfrentarla. Y también con el mío. El miedo nos convirtió en cómplices de nuestro propio abuso. Tommy asintió lentamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Valor, hijo. El valor de hacer lo correcto, incluso cuando se trata de la familia. Incluso cuando duele. El teléfono sonó. Otro veterano pidiendo ayuda. Otra familia enfrentando abuso financiero. Otra persona que había encontrado coraje porque alguien más se atrevió a levantarse primero. Señor Davis, vi su historia en las noticias. Tomé el teléfono. La lucha apenas comenzaba. 6 meses después, las cosas se habían estabilizado en una nueva normalidad. Melora se declaró culpable de fraude electrónico y abuso financiero a un adulto mayor. 12 años en prisión federal, restitución total de $187.000 y prohibición de por vida para actuar como apoderada de otra persona. El dinero era importante, sí, pero el significado simbólico lo era mucho más. Tommy se había hecho cargo de las operaciones diarias del negocio de transporte. Y resultó que era bueno en ello. Muy bueno. En 6 meses habíamos añadido 6 nuevos camiones y cerrado contratos con 3 grandes minoristas. Una mañana de martes, mientras tomábamos café, Tommy dijo: «Papá, tenemos que hablar de expandirnos». ¿Qué tipo de expansión? Un centro de distribución regional. Crear empleos para veteranos. Asociarnos con el programa de empleo del VFW. Sonreí. A tu madre le habría encantado esa idea. Creo que le habría encantado mucho de lo que está pasando, dijo él. El testimonio ante el Congreso había derivado en una nueva legislación federal, la Veterans Elder Protection Act, que financiaba programas de asistencia legal y obligaba a los bancos a reportar actividad sospechosa en cuentas de veteranos. Hasta ese momento, 347 veteranos me habían contactado directamente para pedir ayuda. La Veterans Legal Aid Society ya había logrado 68 condenas en 6 meses. Pero el cambio más importante era personal. Tommy, necesito decirte algo. ¿Qué pasa, papá? Estos últimos 6 meses, volver a conocerte, trabajar juntos. Ha sido la mejor parte de todo esto. Mejor incluso que conseguir justicia. La justicia era necesaria. Pero la familia lo es todo. Nos quedamos en silencio un momento, cómodos, sin necesidad de palabras. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hijo. ¿Alguna vez te arrepentiste de haber guardado silencio sobre tu servicio tanto tiempo? Pensé en Selena, en la promesa que le hice, en esos 23 años de privacidad. No, hijo. Todo sucedió cuando debía suceder. Tu madre tenía razón. Primero necesitaba ser un hombre, y después un héroe. Pero cuando alguien amenaza a tu familia, a tu honor, a tu comunidad, el silencio se convierte en un lujo que ya no puedes permitirte. ¿Y qué sigue para ti? Preguntó. Seguir ayudando a los veteranos. Seguir construyendo este negocio. Y seguir siendo tu padre. Suena como un buen plan. Esa noche recibí una última llamada. Un joven veterano recién regresado de Afganistán. Señor, creo que mi familia está robándome mis beneficios por discapacidad. No sé qué hacer. Hijo, haz lo mismo que hice yo. Levántate. Lucha. Recuerda que tu servicio importa, que tu honor importa. Y que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a quitarte eso. ¿Me ayudará? Eso es lo que hacemos entre nosotros. Si estás viendo esta historia y alguna vez te has sentido impotente frente a alguien que debió protegerte pero te explotó, recuerda esto. El silencio no es fuerza. Defenderte no es egoísmo. Y, a veces, la persona más peligrosa en la habitación es aquella que todos subestimaron. Gracias por escuchar. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Y si esta historia te ayudó a encontrar el valor para hablar.